Hola estudiantes, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. No se me ve muy bien clarita, pero bueno, acá estamos encontrándonos de esta manera porque bueno, ha sido una jornada accidentada para mi salud, así que les pido disculpas, pero si todo sale bien, nos estaremos encontrando el lunes que viene de otra manera, ¿no? Como cada jornada de lunes. Pero bueno, para no atrasar, vamos a arrancar con este tema nuevo en el que antropología social se articula, se suma a los aportes que ya vienen ustedes abordando respecto al eje temático número 2, ¿no? Aspectos multifactoriales del proceso de salud-enfermedad. Aquí ya estamos dejando un poquito eh, pareciera que estamos dejando atrás del eje uno, ¿no? Pero en realidad estamos tejiendo los andamiajes entre el eje uno y el eje 2. El eje uno era un eje con temáticas más generales, ¿no? Nos presentó a las ciencias sociales en términos generales y luego a las que están en juego en nuestro módulo. Y luego conocimos cada ciencia social de nuestro módulo y cómo se acopla con la odontología, ¿no? ¿Qué provecho puede sacar un profesional de la odontología de estas ciencias sociales? Este eje temático 2 está pensado para ya ir un poquito más a lo profundo, a cuestiones más específicas que puede brindar cada una de las ciencias de nuestro módulo a nivel teórico, un poco a nivel metodológico también, lo vamos a anotar en el siguiente eje un poquito más. Y de esa manera, fíjense cómo también cada eje de la programación nos va tomando de la mano para que podamos comprender a la salud bucal de una manera distinta, ¿no? Realmente siguiendo el espíritu del paradigma de la complejidad que pudieron abordar ustedes ya eh, uno de los primeros temas de este eje 2 que fue ese. Luego pudimos trabajar con la profe Roxana Blanco ya aspectos más directamente vinculados a la salud. Y ahora, antropología social lo que hace es articularse, ¿no? A psicología, a odontología social y comunitaria y brindar también una temática propia de la antropología social que se conecta con el campo de la salud, no solo de la salud bucal, sino de la salud en general, ¿no? Y este es el tema que nosotros vamos a trabajar también, dada la complejidad. Como han visto, desde psicología tuvimos dos clases, un TP en dos partes, con determinantes sociales de la salud lo mismo. Y bueno, lo mismo va a pasar con esta temática que es parte del eje 2, ¿no? Por lo tanto, a prestar atención, a tomar el cuadernito, virome, a tomar notas. Y todos esos aportes los vamos a estar rescatando el lunes que viene. Esta clase estaba pensada para que fuera en vivo, escucharlos a ustedes con sus aportes tan ricos que están brindando en cada clase. Pero bueno, vamos a recuperarlos la semana que viene, no se preocupen, ¿sí? Así que nuestro tema básicamente se llama Antropología Médica y Salud Intercultural. Durante la clase de hoy vamos a estar abordando la primer parte, que sería Antropología Médica o más bien Antropología de la Salud, perdón. Y Salud Intercultural lo estaremos dejando para lunes que viene, ¿sí? Bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y como pueden ver ustedes, les voy a hacer como una limita del tiempo para que veamos en términos generales los aportes de las ciencias sociales a la odontología. Ya trabajamos el paradigma de la complejidad, ya son cuestiones bien específicas. Este paradigma de la complejidad es fundamental para las ciencias en general, no solamente para las ciencias sociales. Y tratamos de aplicarlo todos los profesionales, no importa el campo en el que nos desenvolvemos, y también se aplica a la investigación científica. También se puede aplicar a las intervenciones sociales o sociocomunitarias, es decir, siempre está presente en la vida de científicos, de científicas y de profesionales que ejercen, valga la redundancia, su profesión, pero no producen, por ejemplo, conocimiento científico, ¿sí? Por eso es que nuestro tema y la antropología también se vinculan profundamente con el paradigma de la complejidad.
y habrán notado cómo cobra vida en el campo de la salud este paradigma, justamente tratando los determinantes sociales de la salud, ¿no? Esa mirada global, holística, integral de la salud como fenómeno, ¿no? Y de los hechos de salud. Y acá llegamos nosotros desde Antropología Social para brindar los aportes de Antropología de la Salud. ¿Sí? Algunos autores también le llaman Antropología Médica, pero en estos últimos años está resonando mucho más fuerte la definición de Antropología de la Salud. ¿Sí? Bueno, la idea era que pudiéramos repasar un poquito qué entendemos por antropología social, qué recordamos, ¿no? Y en este momento es importante que ustedes puedan tener presente eso para que no sientan que los temas son compartimentos estancos, fragmentados, ¿no? Sino que todo tiene una vinculación. Volvemos a traer a colación a la definición de antropología social para poder comprender mejor el tema que estamos por trabajar, ¿sí? Recordemos que la antropología social es una rama de la antropología general, ¿sí? Recuerdan que el objeto de estudio de la antropología general en realidad es el ser humano en toda su complejidad. Ahora que ustedes ya conocen el tema paradigma de la complejidad, pueden entender a qué hago referencia. Y dada la complejidad de este objeto de estudio, lo decíamos en ese momento, ¿no? La antropología general se divide en ramas, en especializaciones. Una de esas es la antropología social. ¿Y de qué nos ocupamos los antropólogos sociales? De el abordaje de las culturas, ¿no? En su diversidad, en su complejidad y siempre haciendo estudios a través del tiempo. Tanto de eh, pueblos, grupos humanos, comunidades, siempre trabajamos con grupos de números reducidos, ¿no? Nuestra preocupación no es tanto cuantificar datos como lo cualitativo, que el año que viene vamos a estar trabajando eso, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, bueno, profe, ¿qué tiene que ver entonces esta definición con salud, ¿no? Y bueno, justamente el objeto de estudio de la antropología social son las culturas, ¿no? Y adentro de esas culturas que se manifiestan en la realidad cotidiana de un grupo humano, de una comunidad, ¿sí? Que a nosotros nos puede interesar, ¿sí? Cualquier grupo humano. Recuerden que la antropología social no se reduce a siempre estudiar pueblos indígenas, ¿no? Algo que vamos a estar tocando, haciendo referencia a eso la semana que viene, pero no siempre es el foco de interés de los antropólogos y de las antropólogas. Al inicio de nuestra historia así fue, fueron el foco principal, como lo charlamos en algún momento hace un tiempo, pero no se queden con esa idea de que solamente, por las dudas, ¿no? Lo refuerzo, no quiere decir que afirmo que ustedes lo sostienen, sino que por las dudas, porque es una tendencia muy común, no se cierren a que cuando hablamos de grupo humano, siempre debe ser, al hablar de antropología, estamos hablando de pueblos indígenas, ¿no? Podemos hablar de cualquier grupo humano que a ustedes les interese y con el que ustedes se puedan relacionar durante ahora en la carrera como también en su vida profesional, ¿no? Entonces, dentro de toda esa construcción que hacemos de nuestra cultura, todos los grupos humanos, todas las sociedades también en términos ya grandes, ¿sí? Adentro de esos símbolos y significados que construimos para sobrevivir a nivel social, está la salud, ¿sí? Hay conocimientos vinculados a la salud que aprendemos desde que somos pequeños, desde que llegamos al mundo, cuestiones vinculadas a la higiene, cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la maternidad, la reproducción sexual, el dolor en diferentes partes de nuestro cuerpo, conocer nuestro cuerpo y cómo cuidar cada parte, higienizar cada parte de nuestro cuerpo, las creencias, y con creencias no hacemos referencia a algo antiguo. Ustedes piensen en ideas que ustedes han aprendido, que tal vez que ahora si se ponen a reflexionar digan, la verdad que sí, yo me cuido de esta manera las uñas, yo me cuido de esta manera la piel del rostro, pero no sé quién me lo habrá enseñado o si lo aprendí en un tutorial de YouTube de una chica que vive en Indonesia, ¿sí? Es decir, toda esa información, esos saberes que hoy en día, debido a la tecnología vinculada a la comunicación, se reproducen de una manera diferente y a una velocidad diferente,
todos esos saberes concretos, prácticos que aplicamos durante la vida cotidiana y que uno como profesional, ustedes como profesionales de la salud, cuando ven, cuando escuchan a las personas o a ustedes mismos, dicen, esto tiene que ver con la salud, ¿no? Tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con lo que yo creo que es un estilo de vida saludable, tiene que ver con comportamientos o ideas sobre la salud mental o la salud del cuerpo que yo sé o alguien me ha hecho notar que son incorrectas o me están poniendo en peligro, o he ido al médico clínico y me ha dicho, si seguís así, vas a seguir empeorando y esto puede terminar en un cuadro más grave para tu salud física, por ejemplo, ¿no? Toda esa información, las publicidades, el marketing, los productos que consumimos, hacen a lo que llamamos salud. ¿Mm? Entonces, de eso nos vamos a estar ocupando nosotros, ¿no? Hilando un poco más finito a todo lo que ustedes ya trabajaron anteriormente con los profes. Cuando hablamos de salud en antropología social, recordando que nuestro objeto de estudio es son las culturas en términos diversos, por lo tanto a la salud no la entendemos como eh, como un fenómeno universal que es el mismo para todas las personas en todo el mundo, ¿no? Entra en juego, la salud nos hace reflexionar sobre un binomio clásico para nosotros y también para las ciencias sociales cuando su objeto de estudio es el ser humano, ¿no? Que es la relación entre la cultura y la naturaleza. ¿No? La salud es como ese tema vital, clave, que cuando reflexionamos sobre las culturas, claramente pone en juego ambos elementos fundamentales para la construcción de las teorías antropológicas, ¿sí? Esto tenganlo muy presente, ¿m? Porque estamos de a poquito abriéndonos camino a definiciones que ya trabajamos, pero que vamos a conocer con mayor profundidad, y vamos a ir llegando a cómo adentro de eso nos conectamos con la salud, ¿sí? Bueno, antes de abordar cómo se relacionan salud, cultura y naturaleza, nos queda esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se relacionan, ¿no? Primero, esa relación existe, es de interés para la antropología social, y cómo la antropología social encuentra las relaciones y cómo aborda su objeto de estudio, que son las culturas, prestándole atención, ¿no? a la salud, ¿sí? Entonces vamos a ver. Justamente el campo de estudio de la antropología social que se va a preocupar por esto, porque realmente la relación entre salud, cultura y naturaleza, ya de por sí, perdón, cultura y naturaleza, son dos categorías teóricas de muchísimo debate teórico y epistemológico en la antropología. Agregándole salud, entra un debate mucho mayor y complejo, ¿no? Entonces, adentro de la antropología social tenemos un campo de estudio, porque así se llama, que se llama antropología de la salud o antropología médica en otros países, ¿no? Algo muy importante, porque estamos aprendiendo una definición nueva, a no equivocarnos con creer que la antropología de la salud es una ciencia, no lo es, a diferencia de la antropología social. La antropología de la salud es un campo de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Adentro de las ciencias, cuando hay temáticas sumamente importantes para una ciencia, ¿no? Porque justamente devienen de que las sociedades muestran que ese tema es importante para sus integrantes, para sus miembros, para sus ciudadanas y ciudadanos. Lo que van haciendo las ciencias es detectar esas temáticas y las van convirtiendo en sus objetos de estudio. Cuando ya hay mucho interés por temas específicos, se van conformando campos de estudio, es decir, hay investigadores e investigadoras que se van especializando exclusivamente en ese tema. Hay temas fuertes en antropología social, como por ejemplo la salud, la alimentación, la educación, la política, la economía. Son temáticas muy fuertes, muy relevantes para cualquier sociedad en el mundo, y por lo tanto lo que hacemos los antropólogos es ir especializándonos para hacer investigaciones científicas en esos campos. Pero no son ciencias, ¿sí? Lo que nos une es que nos seguimos la esencia de la ciencia a la que pertenecemos, que es la antropología social, ¿sí? En este caso, vamos a conocer una definición sencillita, ¿no? De antropología de la salud. Se trata de un campo de estudio de la antropología social que aborda a la salud, pero ¿en qué ámbito concretamente?
Recordemos nuestro objeto de estudio, las culturas. Entonces, nos importa cómo en la manifestación real, viva, concreta, empírica de la cultura durante la vida cotidiana, durante las idas y vueltas y la dinámica de la realidad cotidiana de cualquier grupo social, uno como investigador o ustedes como profesionales de la salud, no hace falta que sean investigadores, por eso estamos teniendo este tema, ¿sí? Podemos identificar elementos de cualquier cultura que estén conectados con la salud. Y de esa manera conocer su cultura a través de algo que nos interesa específicamente, que es todos los fenómenos, las acciones, las decisiones, las creencias, los mitos, los rituales vinculados a la salud. Y en el caso de ustedes, vinculados a la salud general y a la salud bucal, ¿no? Tenemos el ojo entrenado y el pensamiento crítico entrenado para poder detectar eso durante la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Entonces es muy importante que repasemos qué entendemos por cultura, ¿no? Si hubiéramos estado en vivo, acá iban a hablar ustedes, pero vamos a repasarlo la semana que viene, ¿sí? Yo les voy a rebobinar un poquito la definición que conocimos cuando vimos esta cuestión a principio de año, ¿no? Habíamos tomado una de las tantas definiciones de cultura, esta era de Wright, es un antropólogo social argentino, él trabaja en la UBA y en el CONICET, Em, y nos decía que la cultura es cualquier producción material, es decir, de cosas, ¿no? Objetos, como simbólica también, ¿no? Es decir, todos los símbolos y significados que constituyen a la red de, de- de la cultura que construimos y a la que le damos vida y reproducimos todos los días durante la realidad, durante la vida cotidiana, ¿no? Durante las rutinas y automatismos de la vida cotidiana. ¿Y se acuerdan que decíamos que la cultura está en lo que las personas decimos, hacemos, escribimos, publicamos? Em, Ahí la podemos encontrar a la cultura. Y nos tenemos que empapar y sumergir en el mundo cotidiano del grupo humano que a nosotros nos interesa, ¿no? Y eso lo logramos, obviamente, aplicando técnicas que después conoceremos, pero sobre todo estando atentos y atentas al mundo social del que queremos informarnos, porque queremos brindar un servicio profesional a esas personas. Y como yo siempre les digo, lo mejor es empezar por casa, es decir, prestar la atención a nuestro propio mundo social, ¿no? A nuestro propio universo de símbolos y significados. Y recordemos que, por ejemplo, un símbolo puede ser un objeto, pero también un símbolo puede ser una expresión típica de un grupo de personas, ¿no? Puede ser también una comida, un símbolo puede ser una acción, ¿no? Una acción concreta, y puede tener distintos significados según el grupo humano de que a nosotros nos interese, por ejemplo, como odontólogos o odontólogos, ¿no? Que queremos brindar nuestro servicio y los queremos comprender para comprender, valga la redundancia, cómo podríamos ejercer la odontología con esas personas en particular, cómo tendríamos que comunicarnos, cómo tendríamos que plantear los tratamientos, los diagnósticos, ¿no? Cómo tendríamos que trabajar con esas personas en particular. La antropología social viene a ayudarnos a eso y la antropología de la salud sobre todo, mucho más, ¿no? Una cuestión ya mucho más enfocada en la salud exclusivamente. Y después, esto ya con la profe Roxana lo trabajaron mucho. Esto es por ahí una reconstrucción, ¿no? De una definición sui generis de salud conectada con lo que ya venimos trabajando, ¿no? Ya hemos dejado atrás definiciones tan, tal vez reduccionistas de la salud como ausencia de enfermedad. Sabemos que la salud es mucho más complejo que eso, ¿no? Es realmente la articulación, nos demuestra la articulación que hay entre diferentes factores que los vimos con la profe Roxana como determinantes, ¿no? Así los llama la OMS y la teoría también de salud pública, pero también los podemos llamar factores, los podemos llamar dimensiones, los podríamos llamar condicionantes, como ustedes quieran, ¿no? Dependiendo, pueden que encuentren otra bibliografía que los llame de esa manera, ¿no? Importante que sepamos que son factores, dimensiones, lo que ustedes quieran, ¿sí? Quedémonos con determinantes que ejercen presión sobre la vida de las personas que habitan un territorio particular, ¿no? La economía, esto no se vaya muy lejos, ustedes piensen en ustedes mismos, cómo viven la economía del país, la economía de la provincia,
cómo viven las condiciones laborales, cómo la viven sus padres, sus parientes, sus amigos, cómo lo notan que lo vivimos todos, ¿no? En el día a día, ¿sí? Con ir al súper, a la farmacia. Piensen cómo los atraviesa las tecnologías de la información, cómo los atraviesa el acceder a tanta información de tantas culturas diferentes, ¿no? Cómo se influye en su educación, cómo se influye en su salud mental, ¿sí? Piensen desde ustedes mismos, ¿no? No hace falta ir tan lejos. ¿Cómo nos afectan por ejemplo, las políticas públicas que, que, de- que deciden las personas que nos gobiernan en diferentes periodos, ¿no? Esas decisiones que se toman, que están pensadas para todos, para todos los ciudadanos de un estado nacional o provincial, ¿no? La salud tiene que ver con todo eso, ¿no? Y en definitiva, ahí también está presente la cultura, cobrando vida, cobrando características específicas que pueden ser de mucho interés para los profesionales de la salud, porque recordemos que no hay culturas que sean idénticas. Por lo tanto, no ejercemos la profesión en contextos idénticos y tenemos que tener modelos teóricos y metodológicos que nos permitan comprender para realmente acercarnos de una manera distinta, ¿no? Una manera más comprensiva a los pacientes y a las pacientes con las que vamos a llegar a convivir, ¿sí? Y también para que ustedes se puedan comunicar entre ustedes como colegas de una manera más significativa. Bueno, la antropología de la salud, en realidad, su historia es muy interesante, ¿no? Porque surge como respuesta, como les pongo aquí, al análisis crítico de las teorías y también de las acciones llevadas adelante por profesionales del campo de la salud que se forman en ciencias específicamente de la salud o se formaban, pero de una manera muy reduccionista, ¿no? Más siguiendo un paradigma de la simplicidad, lo podríamos decir entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Se notaba que los profesionales de la salud ejercían su profesión haciendo un foco muy profundo en la dimensión biológica, ¿no? En el determinante biológico de la salud, pero no tenían herramientas para el abordaje de todos los demás determinantes sociales de la salud, ¿no? Había como una debilidad en incluir en ese análisis biológico de la salud del ser humano a la situación económica a la que pertenecía esa persona, a los procesos políticos, y no con esto, recuerden que yo ya les decía que cuando hablamos de los determinantes políticos, hablamos de no solo de cuestiones partidos políticos, sino realmente del Estado, ¿no? El rol del Estado cuando hablamos de salud y cómo eso atraviesa nuestra vida cotidiana, atraviesa el acceso o no acceso que tendremos a los servicios de salud, atraviesa nuestro derecho a la salud, ¿no? Como seres humanos. Entonces, em, los antropólogos y las antropólogas sociales, desde la década del 60 en adelante, comenzaron este proceso de análisis crítico de la biomedicina, ¿no? Y notaron este determinismo biológico. Les va a sonar raro, pero también si ustedes me escuchan, puede que conecten con lo que ya les adelantaba el profe Martín Montiel, cuando hablaba del paradigma de la complejidad, ¿no? Es cuando reducimos la complejidad de la realidad o de los objetos de estudio que tomamos de la propia realidad, de la realidad cotidiana, ¿no? No nos vamos tan lejos. Sobre todo en ciencias sociales, cuando trabajamos con seres humanos y ni hablar en el campo de la salud. Las ciencias de la salud, desde la mirada de la antropología de la salud, no podían solamente concentrarse en los factores orgánicos, biomédicos, como se les dice, ¿no? Que también nosotros lo vamos a estar repasando a eso. Por lo tanto, había esta necesidad de plantear a la biomedicina, sobre todo a la medicina en ese momento, hey, abramos un poco el panorama, ¿no? La salud está atravesada por otros procesos, no solamente por lo biológico. Em, y además, bueno, si también se notaba que se enseñaba o se escribía en los programas de estudio sobre el paradigma biopsicosocial, pero en definitiva siempre terminaba teniendo más preeminencia, mayor jerarquía el abordaje de lo biológico, ¿no? Y lo social, lo cultural quedaba como algo meramente de adorno y no se entendía cómo se podía estudiar también, ¿no? Ese tipo de procesos. En definitiva, lo que se nota, y acá se van a sumar
otras también como la sociología. Lo que se notaba es que el determinismo biológico de la biomedicina negaba, ¿no? Negaba de cómo, de qué factores de salud esto es psicológico. También está el biológico a través de lo social, por lo económico y hasta por lo medioambiental, ¿no? Y eso hay que hacerlo explícito y desde esta mirada los profesionales de la salud debían formarse en también cómo abordar, cómo analizar, qué es lo que ustedes ya están haciendo ahora, ¿no? Fruto de esta lucha es el cambio también que ha habido de planes de estudio, ¿no? Entonces, acá podemos entender, y acá volvemos a esta relación cultura-naturaleza en el campo, poniendo en tensión, ¿no? Porque negamos la influencia sumamente importante que puede tener la cultura y cómo lo biológico también tiene influencia sobre la cultura en niños, ¿no? Entonces, la salud nos vino a demostrar dentro del campo de las ciencias sociales que la cultura y la naturaleza no pueden desconocer a otra. Física, biológica no puede desentenderse todos los determinantes sociales de la salud, ¿no? Y eso había que lo sería también durante la acción profesionales. Por lo tanto, Martínez Hernández, que es un antropólogo que plantea cuestiones muy interesantes, él va a decir que el feminismo biológico, que es la hegemónica, ¿no? Va a plantear esta ilusión de que lo biológico es independiente de la historia, de lo cultural, de la estructura social, de la estructura económica de un Estado nacional, provincial, municipal, ¿no? Es decir, es una ilusión, no podemos reducir la complejidad de la salud humana a que es independiente o autónoma de la psicología, de las relaciones sociales y que no depende la naturaleza de todos estos elementos. Dice que estamos hablando de antropología de la salud y constantemente mencionamos a la psicología, ¿no? O sea, la antropología social, sobre todo de su lado cultural, la antropología cultural tiene una relación muy estrecha con la psicología. No somos psicólogos, pero tampoco sostenemos que la salud, por ejemplo, general, no dependa de lo psicológico, ¿no? Todo lo contrario. Por eso, aunque no nos dedicamos a esta ciencia, respetamos profundamente a la psicología y por eso mismo siempre tenemos presente que cuando hablamos de salud, hablamos también de lo psicológico, ¿no? Por lo tanto, desde la mirada de la antropología de la salud, lo que se va a plantear es que nuestro rol como antropólogos, ¿no? Va a ser aplicar esa mirada crítica al determinismo biológico, no permitir que siga profundizándose, enraizándose, sino realmente establecer el diálogo entre profesionales de la salud que estén ejerciendo desde esta forma o que se estén publicando literatura del campo de la salud, remarcando una reducción de la salud a lo puramente biomédico, a lo puramente biológico. Y una de las líneas a seguir, por ahí ya se los adelanto, va a ser justamente que la antropología social, desde el campo de la antropología de la salud, pueda tener intervención en la formación de los profesionales de la salud, que es lo que básicamente ustedes están viviendo ahora, pero que no era natural, no era algo que fuera común, ¿no? En los planes de estudio, afortunadamente, nuestra facultad sí lo considero importante y aquí estamos, ¿no? Por lo tanto, se va a plantear el diálogo con los profesionales de la salud que realmente sea efectiva, sea real, ¿sí? No quede solamente en los papeles, la visión holística de la salud. Y desde la antropología de la salud se va a plantear esto de estudiar, ¿no? Tanto como determinantes o condicionantes a las relaciones sociales. ¿Mm? ¿Cómo son esas relaciones sociales? Esto nosotros ya lo veíamos, ¿no? En antropología social y ya lo vieron con la profe Roxana, ¿no? Estamos en la misma sintonía, solamente que somos ciencias distintas, pero apuntamos a lo mismo. Fortalecer el estudio de las relaciones sociales cuando hablamos de salud, saber que las relaciones sociales inciden en la salud, le dan forma. Ustedes, y acá ustedes dirán, profe, ¿qué quiere decir? Ahora lo vamos a ver en un esquema y lo vamos a repasar la semana que viene. ¿Qué queremos decir? Piensen ustedes nada más.
los efectos que tiene, por ejemplo, el aislamiento social. Rebobinen un poco a la época de pandemia y yo los invito y las invito a que googleen, por ejemplo, ahora ya se están publicando los resultados de investigaciones en las que estamos trabajando, se están trabajando, perdón, los efectos que ha tenido en la salud mental el aislamiento social preventivo, ¿no? Esto de solamente vincularnos a través de redes sociales o plataformas y no poder tocarnos, no poder encontrarnos, ¿no? Eso cómo afecta al ser humano y cómo termina afectando profundamente en la salud mental. Entonces los vínculos sociales son vitales para el ser humano, ¿sí? Son vitales y la ciencia lo está demostrando y la pandemia nos brindó ese contexto ideal para hacer investigaciones. Eh, También no perder de vista que la economía, toda la estructura económico-política de un Estado, atraviesa profundamente a la salud, ¿no? Profundamente y profundamente a la cultura, a los símbolos y significados. Recordemos acá, por ejemplo, los posicionamientos socioeconómicos, ¿no? Las personas de distintos estratos de la estructura económica y social, ¿sí? Como bueno, lo que más se investiga es cómo la pobreza va dándole forma también al acceso o no acceso al derecho a la salud a las personas, ¿no? Y marca profundamente la posición socioeconómica, la cultura también de la que es protagonista una persona, profundamente, ¿no? Pensemos cómo nos atraviesa la inflación, a qué. Piensen ustedes, por ejemplo, si les ha tocado hacer modificaciones en la calidad de los alimentos que consumen y cómo eso a largo plazo puede afectar, por ejemplo, la salud mental, ¿sí? Hay personas que nos van a decir, bueno, yo antes contaba con este sueldo, compraba este tipo, me alimentaba de esta manera. Hoy en día, lamentablemente, me quedé sin laburo, nos estamos alimentando de otra manera porque es lo que podemos comprar. O también nos pueden llegar a decir, la prioridad son nuestros hijos, nosotros, mujer o con mi pareja, comemos lo que encontremos, lo que sea más accesible, pero a ellos destinamos los alimentos más ricos en lo que nosotros creemos que es vitamina o que es nutritivo, ¿no? También la idea de nutritivo, que más está ligado a la dimensión biológica, pero que viene de lo cultural, que entiendo yo por nutritivo, por ejemplo, ¿no? Y ahí vamos justamente a que la salud también está atravesada por los sistemas de pensamiento, por mis representaciones. Por ejemplo, ¿qué entiendo yo por alimentación nutritiva? ¿Mm? Aunque ustedes no lo crean, hay personas que consideran que lo nutritivo es lo que me llena, ¿no? Y desde la mirada de la nutrición o de la medicina, ustedes mismos ya habrán aprendido, lo que me nutre no es lo que me llena, ¿no? Pero hay personas que así lo creen. Entonces, toda su perspectiva cultural para la alimentación tiene que ver con eso, ¿no? Con esas representaciones de los alimentos que han aprendido de una generación previa, ¿no? O también de la información que han podido consumir a lo largo de su historia de vida. ¿M? Y los valores también, por ejemplo, que forman parte de la cultura, ¿sí? Esto influye sobre el orden natural. ¿Sí? Influye sobre lo biológico. Y lo biológico también influye sobre la cultura, también influye sobre lo económico-político, también influye sobre las relaciones sociales. ¿Sí? Ojo con eso también, toda nuestra constitución biológica también afecta positivamente o negativamente nuestras relaciones sociales. Y además, también la antropología, hay investigaciones que se interesan por qué manipulación se hace de lo biológico desde lo cultural y desde lo económico. Un ejemplo que nosotros creemos que solo está en las películas, pero que ya están también surgiendo evidencias de cómo se manipula el ADN. ¿Hasta qué punto podemos manipular el ADN humano para hacer el bien o para generar ganancias financieras? ¿No? Se los dejo picando. Bueno, la antropología de la salud también se preocupa por esos fenómenos, ¿sí? Fíjense de complejo que es. Estamos hablando de una manera distinta porque la antropología de la salud se ocupa tiene en cuenta todo, cómo todo influye sobre la cultura, ¿no? Pero no deja por fuera ese todo, ¿no? Sabemos que ese todo son las relaciones sociales, la estructura económica, todo lo que ustedes están aprendiendo como determinantes sociales de la salud y todo lo vinculado a la salud mental, ¿no? Todas las cuestiones de la psicología
aunque no las abordemos en profundidad porque no nos dedicamos a eso, ¿sí? Pero sabemos que son determinantes o condicionantes de las características que va a presentar la salud en cierto grupo que sea de nuestro interés. Y esto sí, no hace falta que ustedes sean antropólogos o a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Y es lo que van a hacer en el trabajo práctico, por ejemplo, ¿no? Escuchar sobre una patología, le dicen, o también le dicen algunos enfermedad al tabaquismo, por ejemplo, ¿no? Y cómo yo puedo desglosar esa patología analizando lo político, analizando lo histórico, analizando lo comercial económico, analizando, por ejemplo, lo político en el sentido de qué decisiones toma el Estado argentino respecto al tabaquismo, analizando lo político cuando hablamos de tabaquismo y salud pública, analizando lo cultural cuando decimos, bueno, en la década del 50, del 40 era muy bien visto que la mujer fumara, o el hombre fumara, era ser canchero, atractivo. Hoy en día esta mirada ya no es tan generalizada. ¿Por qué? Porque bueno, ya tenemos espacios libres de humo, hay ciertos lugares en donde nos miran mal si prendemos un cigarrillo, es decir, un cambio cultural, un cambio de esquema de pensamiento, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen sobre eso o cuando ustedes se interesen por una patología, hay que pensar en todos esos elementos, ¿no? Las publicidad hacen a la cultura, por ejemplo, ¿no? Esto de van a escuchar en el podcast, como por ejemplo la publicidad que tiene que ver con lo cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero impactar en los valores, quiero impactar en las creencias, quiero cambiar hábitos, quiero convencer al otro. La salud pública hace lo mismo, pero con otros fines, ¿no? Quiero convencer al otro con, por ejemplo, videitos demostrativos de qué consecuencias negativas puede tener el tabaco, lo mismo con el alcoholismo, etcétera, ¿no? Y con cualquier enfermedad clasificada como tal que a ustedes les interese, se puede hacer lo mismo. Y lo puedo plantear en un podcast, por ejemplo, como es lo que ustedes están por escuchar para el trabajo práctico, ¿no? Y desplegarlo, desarrollarlo también al análisis, puede ser hasta en una hojita, como lo van a hacer ustedes, de manera escrita, ¿no? La idea es que ustedes puedan notar cómo lo que pueden aplicar para ser profesionales realmente con una visión global, no quedarse solo con lo biológico, ¿no? Y aprender también cómo pueden hablar sencillito para llegar a las personas, ¿sí? En definitiva, la antropología de la salud no pierde de vista ninguno de los determinantes de la salud, pero su fuerte va a ser cómo todos ellos influyen, incluyendo lo biológico, en las culturas, ¿no? Cómo a nivel cultural podemos entender a la salud física, mental, ¿sí? Y también cómo lo entiendan las personas del grupo humano con el que estemos trabajando. Hay que ser muy abiertos a cómo las personas se entienden, viven y llevan adelante o salen adelante de los desafíos que les presenta su salud, ¿sí? Cómo se diagnostican, cómo se autocuidan, ¿sí? Todas sus prácticas y sus acciones de cuidado, qué decisiones toman, qué tiempo invierten, qué dinero invierten también en su salud mental, en su salud física, ¿sí? Y qué entienden por salud, por enfermedad, ¿m? ¿Qué entienden por, y acá se los dejo más claro, qué entienden por atender su salud, ¿no? ¿Qué entienden por prevenir, por ejemplo, cuando ustedes le hablan a los pacientes, ¿qué me estás entendiendo cuando yo te digo prevención de la salud bucal, ¿no? A veces lo damos por hecho porque lo repetimos mucho, pero en realidad, ¿qué me está entendiendo mi paciente cuando yo le digo hay que prevenir, ¿no? Entonces, las personas a nivel cultural construimos ideas sobre salud, creencias que a veces están muy arraigadas y no siempre son positivas para nosotros. Y no siempre nos desafía alguien a que pensemos, reflexionemos, problematicemos al respecto. Y vamos por la vida repitiendo rutinas, repitiendo creencias que aprendí tal vez de mi abuelo o de mi abuela y no me acuerdo, ¿m? O que me transmitieron mis tutores, quienes me han criado, o bien hoy en día ustedes ya están en una nueva generación. Aprendí de TikTok, de una odontóloga, y me copó, y bueno, es odontóloga, confío en ella, ¿no? Pero aprendí, ya está, y forma parte de un saber que yo voy a comenzar a transmitirle a mis amigos, a mis amigas, si tengo hijos, a mis hijos, a mis hijas, ¿sí? Y en definitiva, todo eso es cultura. Puede ser para algo que sea negativo al final para nuestro cuerpo, para nuestra mente, pero también puede estar el otro lado, que sea positivo y que ustedes, por ejemplo, como odontólogos, noten que es positivo y digan, bien,
esto de conocer su cultura, de saber qué entienden por cuerpo, por atención, por prevención, por enfermedad, me viene de 10 para reforzar lo que noto que es positivo para la salud general y bucal. Y me viene de 10 para detectar lo que es negativo y lo que de a poquito, con charlas, con juegos, con otro tipo de actividades, voy a tener que ir trabajando para que reflexionen y para que con el tiempo, porque cambios culturales, como siempre les digo, llevan tiempo, con el tiempo lograr cambios. ¿M? Y por eso me sirve aprender el lado cultural de la salud, aprender a cómo lo analizo, dónde está, dónde busco a la cultura cuando hablo de salud y me interesa cualquier grupo humano que ustedes quieran, niños, adultos, de una empresa, de escuelas, de colegios secundarios, de un barrio, de un asentamiento, lo que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, lo importante es que cuando hablamos desde la mirada de la antropología de la salud, entendamos que hablamos de entender a la economía, a las relaciones sociales, a las culturas mismas, a la constitución biológica nuestra como seres humanos, como procesos. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas, que la economía que nosotros vivimos hoy, nuestra situación económica, no es que rompimos un huevo y salió, ¿no? Es un proceso. Viene de una historia. Las características que yo encuentro respecto a las ideas, las creencias que escucho, que noto, que percibo en las personas que me interesan como odontólogo, yo tengo que saber que no surgieron de un día para el otro, ¿no? Se han aprendido de algún lado, ya sea en la escuela, ya sea en casa, ya sea con los amigos, con los compañeros de trabajo, ya sea en redes sociales, ya sea en Google, ¿sí? Pero eso tiene una trayectoria, ¿no? Entonces yo no tengo que entender que son cuestiones así estáticas o espontáneas, sino todo lo contrario. Saber que también lo biológico es un proceso, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro ADN, habla de nuestra alimentación a través del tiempo, de una cultura alimentaria, es decir, cómo aprendí a alimentarme, de una estructura económica, es decir, cómo me alimento debido a qué. La situación económica de mi país hace que tenga que tener tres trabajos y apenas tengo tiempo para comer. Me la paso a yogur, a alguna que otra fruta y a sopas de sobre, ¿no? Entonces, estos ejemplos que yo les voy dando es para que ustedes vean cómo esos comportamientos, piensen en ustedes mismos, eso es cultura. Y eso afecta a la salud física y mental y por lo tanto también bucal, ¿no? El estrés que me provoca tener tres trabajos, por ejemplo, me puede provocar bruxismo, me puede provocar lo que, por ejemplo, me pasó a mí, que no puedo, que tengo un extremo dolor mandibular, ¿sí? No se debe a este caso que les digo, pero la realidad económica que vivimos muchas veces influye en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo habla de esa realidad económica. Nuestro cuerpo habla de nuestros vínculos, por ejemplo, ¿no? La depresión, por ejemplo, ¿no? Uno de los determinantes tiene que ver con los vínculos sociales, ¿sí? Pero no todos estos determinantes sociales de la salud nunca los entiendan de manera espontánea y estancada. Son históricos. A través del tiempo hay que hurgar en la historia de ese grupo humano que a nosotros nos interesa o esa comunidad que a nosotros nos llama la atención y les queremos brindar nuestro servicio, ¿sí? Por lo tanto, entendemos que cualquier fenómeno de la salud, para nosotros en antropología y en ciencias sociales y en nuestro módulo, son fenómenos multicausales. Hay más de una causa, no solamente lo biológico. Son fenómenos multidimensionales. Hay más de un determinante a tener en cuenta cuando hablamos de salud, no solamente el biológico. Y además son procesos diversos, ¿sí? Hay que ser muy respetuosos de que la cultura no es la cultura de Corrientes no es totalmente homogénea, por ejemplo, del Chaco o de cualquier provincia, ¿sí? Hay diversidad hasta dentro de una misma ciudad, como Corrientes Capital, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos que estar abiertos a que no por vivir en la misma ciudad, todos vivimos la misma realidad económica, ¿no? Perdón, la misma realidad cotidiana, ¿sí? Porque de por sí, por ejemplo, no vivimos de la misma manera lo que acontece a nivel económico, ¿sí? Por ejemplo. Y además, la antropología de la salud, como es un área de estudio de la antropología social, aplica metodológicamente la etnografía. Por lo tanto, nosotros nos enfocamos mucho en lo local, en lo particular, ¿no? Vamos a esos grupos humanos que no son
enormes, numerosos, como por ejemplo estudios como los censos que se hacen a nivel de otras ciencias sociales, eso es otro tipo de abordajes, ¿no? En nuestro caso, vamos a grupitos humanos más pequeños, pero porque apuntamos a la profundidad, ¿no? Bueno, esto lo vamos a estar viendo bien el lunes que viene, pero yo se los dejo también a los fines del trabajo práctico, ¿sí? ¿Qué tengo en cuenta cuando hablo de estos elementos? Fíjense que la antropología de la salud, nosotros repetimos mucho esto, pero en realidad son los determinantes sociales de la salud. Acá puede estar el esquema de Frank, distinto, Frank menciona más elementitos. El esquema de la OMS también, ¿sí? Así que yo los invito y las invito a que esto lo acoplen, ¿sí? A los esquemas que van a seguir aplicando y vamos a seguir aplicando hasta el año que viene y forever, como dirían, ¿no? Pero, ¿cómo uno aplica en lo concreto para que ustedes ahora ya vayan practicando? Porque esto les va a servir un montón para abrir su mirada como profesionales, ¿no? Cuando hablamos de cultura, ¿en qué me fijo? Bueno, les di un montón de ejemplos, ¿no? Durante todo este tiempo de clases, que espero que, bueno, yo estoy súper entretenida, creo que hasta se me pasó el dolor de mandíbula, pero, pero bueno, no sé ustedes. Fíjense, cuando hablamos de salud y cultura, hablamos de esto, bueno, a ver, detectar las creencias. Practiquen con ustedes mismos o practiquen, por ejemplo, con sus amigos, con sus amigas, esto de a nivel salud, ¿en qué creo, no? Por ejemplo, esto antes, por ejemplo, hubo un momento histórico en el que ser cachetoncito, cachetitos rosaditos, ¿no? Em, Era como un sinónimo de salud, ¿no? Ahí tenés los cachetitos rosaditos, estás sanito, ¿no? O, ay, mira el pelo, te brilla el pelo. Ese es un elemento cultural, es una creencia de que si el pelo brilla, si el pelo está sedoso, es una persona saludable, ¿no? ¿Qué valores también, digamos, a veces a la salud? Esto decir, por ejemplo, no, yo eso no hago, no voy a hacer porque yo cuido mi salud mental, no me voy a atiborrar de actividades porque eso provoca estrés y el estrés deviene en un montón de síntomas que yo no quiero vivir, así que me voy a organizar, ¿no? Por el bien de mi salud mental, yo voy a organizar mi agenda y no voy a permitir que las personas de mis trabajos me estén agolpando, por ejemplo, de actividades, que es por ahí lo que muchos escuchamos, ¿no? De las personas hoy en día que lamentablemente a algunos les toca trabajar en varios lugares para poder llegar a las cuentas del mes cuando la situación económica no es tal vez la que esperaríamos, ¿no? No, creo que no son ejemplos tan lejanos para nosotros. Después hay ritos, ¿no? Y mitos, que no necesariamente estamos hablando acá de la antigüedad. No, no, no. Hay rituales que a veces tenemos, que hay rituales también contemporáneos, no sé, eh, cómo se ceba el mate, cómo se prepara el mate y cómo se lo ceba, por ejemplo, a cuánto tiene que estar la temperatura. Y mitos que puedan existir, por ejemplo, respecto a la salud bucal, ¿no? Ahí les dejo en el tintero qué mitos existen y que la odontología como ciencia todo el tiempo tiene que estar desmintiendo, ¿no? Como, o esas las noticias falsas o fake news sobre la salud bucal. Todo eso es cultura, ¿no? Por ejemplo, las ideas distorsionadas que podemos tener las personas, ¿no? O ideas que podemos tener respecto a la odontología, ¿sí? Como lo que ya venimos viendo en varios prácticos. Acá entra también eso del miedo al odontólogo, a la odontóloga, las ideas respecto al torno, los ruidos, ¿no? Lo que genera el ruido. A veces pasa que tal vez el tratamiento al paciente no le duele, no le molesta, pero le da aprensión el ruido, ¿no? El ruido lo conecta con dolor, por más que no le esté doliendo lo que ustedes les hacen, ¿no? Las percepciones, mi biografía, mi historia de vida, cómo atraviesa lo que yo creo y lo que hago respecto a mi salud. Por ejemplo, levantarme a las 6 de la mañana, salir a trotar, bañarme y recién ir a trabajar, meditar mientras el hongo, ¿no? ¿Y de dónde saqué esas ideas? ¿Por qué creo que eso es cuidar mi salud, ¿no? O una persona que diga, bueno, yo me levanto a las 6, salgo a correr por la costanera, eh, pero bueno, a mí no me pidas que coma sano porque yo como todo comida chatarra, ¿no? No tengo tiempo, es lo que puedo comprar, está cerca, salgo de mi trabajo, como papa frita, hamburguesa, me encanta con mucho cheddar y después sigo trabajando, ¿no? Entonces, todo eso hace
a lo que llamamos cultura. Lo mismo que la estigmatización, por ejemplo, personas que padecen alguna patología y son discriminados o discriminadas, o personas que no cumplen con estándares de la figura corporal en el contexto, en su contexto social y son apartados, excluidos. Y a veces esa exclusión no solamente es social, sino a veces también económica. También se me excluye a nivel de mis derechos. No puedo acceder a la educación, no puedo acceder a la salud porque soy discriminada. Por ejemplo, las personas trans y su acceso a la salud, como es difícil, ¿no? Y cómo normalizamos y naturalizamos ciertos comportamientos ligados a la salud, ¿no? A veces, por ejemplo, la automedicación o buscar en Google para automedicar. Son comportamientos que estamos naturalizando y que muchas veces pifiamos, erramos, ¿m? Y terminamos perjudicando nuestra salud, ¿sí? Todo eso es cultura. Fíjense que son elementos muy sencillitos, pero que afectan a lo biológico, ¿m? Y a lo mental. Lo social, lo mismo, ya lo veníamos hablando, prestar atención a los vínculos y cómo influyen en la salud mental, física y bucal. El medio ambiente, actualmente las ciencias sociales están abocando mucho a este tipo de abordaje de manera transversal. Presten mucha atención a cómo nuestras prácticas de consumo, ¿no? Han provocado, bueno, ya nos provocaron una pandemia, que ¿por qué? Porque el medio ambiente se vio afectado, están surgiendo nuevos virus, nuevas bacterias que tal vez no padecíamos antes, nuevas mutaciones de patologías, ¿sí? Que vienen del contexto medioambiental, ¿no? De las condiciones del aire, las condiciones del agua, de los suelos donde se cultiva para que comamos las verduras que comemos, ¿sí? De los procesos que atraviesan los alimentos, como el trigo transgénico, por ejemplo, que Argentina aprobó hace poquito, ¿sí? Como las políticas públicas, económicas, también de producción, eh, por ahí pensadas para lo financiero, terminan a largo plazo perjudicando la salud física y mental. Eh, Porque afectan el medio ambiente. Es toda una cadena, ¿sí? Que vamos a seguir trabajando esto porque hay que estar preparados, ¿sí? Y los procesos económicos políticos que desde antropología de la salud los tenemos muy ligados porque mucho de lo económico que vimos viene de decisiones que se toman desde la administración pública, ¿no? Las ideas y acá, sobre todo antropología de la salud, está muy conectada con la problematización del capitalismo. El capitalismo es el que nos está modelando, entre todos estamos modelando, siguiendo las líneas de consumo del capitalismo, estamos modelando las condiciones medioambientales que hoy en día, más que experimentar, estamos padeciendo, ¿no? Todo eso influye en lo biológico, influye en la salud física, mental, ¿sí? Y bucal. ¿M? Y como esos muchos ejemplos, ¿sí? Bueno, y vamos cerrando para que no se me cansen. Por suerte la grabación la pueden escuchar por partes. Eh, Después lo que hicimos, esto lo vamos a repasar la clase que viene, no los quiero cansar, ¿sí? Para organizar el abordaje de la salud desde lo cultural, obviamente esto es muy complejo, ¿no? Fíjense cómo cada profe, el profe Martín, eh, con su equipo chiquito adentro del grande, ¿no? Porque todos pensamos estas estrategias. La profe Roxana también desde el lado de Odonto, con el equipo de las profes de odonto, nosotros desde antropología social, todos pensando cómo vamos a abordar la complejidad de la salud para cada una de las ciencias y cómo nos vamos a ir engranando para que ustedes vayan también siguiendo esa línea, ¿no? Realmente es complejo. Por lo tanto, también la antropología de la salud se tuvo que poner en las fichas con construir teoría, construir modelos, para que cuando uno trabaja con las personas sea fácil, entre comillas, un poquito más fácil el análisis que hacemos de la salud, que es un poquito lo que vieron atrás, pero que, bueno, es sumamente complejo a la hora de hacerlo, ¿no? Y por eso uno tiene que tener esquemitas, modelos teóricos, metodológicos que nos ayuden. Entonces, hablamos de una categoría teórica importante para antropología de la salud que se llama sistema de salud. En otras bibliografías, por ahí más ligadas a la salud pública, se le dice el sistema de salud al sistema sanitario. Esto quiere decir los servicios de salud que brinda el Estado o que debe brindar el Estado nacional y provincial, por ejemplo, ¿no? Respondiendo al derecho universal a la salud. En nuestro caso, cuando hablamos de sistema de salud, es un tejido, una construcción que hacemos desde antropología y que ustedes también la pueden hacer con esto que estábamos viendo ahora. Es una reconstrucción que hacemos artesanal de escuchar a las personas, de ver a las personas cómo se comportan en su día a día,
y de ir ligando toda esta cuestión de la cultura, las relaciones, lo económico, lo medioambiental, uno lo va tejiendo y va diciendo bien. Todos estos elementos caracterizan a este grupo humano al que queremos brindar el servicio de salud ontológica, por ejemplo, ¿no? Todos estos elementos hacen a su salud eh, a nivel cultural, ¿no? ¿Y en qué nos fijamos? En cuestiones ligadas al cuerpo, cuestiones ligadas a la salud, cuestiones ligadas a enfermedades que definan las personas a su manera, porque una cosa son las patologías que ustedes como odontólogos aprenden, y otro es cómo entienden las personas, cómo les llaman a eso, ¿eh? Por ejemplo, una patología puede ser dolor de muela. Capaz ustedes tienen todo un término técnico, pero para las personas es dolor de muela, ¿no? O a veces puede ser, no, me ojearon y por eso me duele la mandíbula y me duelen las muelas, ¿no? Y hasta que no me curen, no se me va a ir el dolor, ¿no? O alguien me engualichó, me hizo un gualicho, un embrujo y por eso estoy toda tensionada, ¿no? Entonces, pueden haber patologías que tengan denominaciones muy típicas de esas personas y que no tienen tal vez nada que ver con lo técnico, o ustedes descubran que sí, pero las personas lo entienden de otra manera, ¿no? Y todo lo vinculado a atención y prevención, ¿qué hacen? ¿A quiénes recurren? ¿Mm? Cuando hablemos de atención, eh, tiene que ver con, por ejemplo, a quiénes recurro. Primero Google, me automedico y si no me funciona en una semana, recién voy al odontólogo, por ejemplo. Esa es una práctica de autonomía, al mismo tiempo es también una creencia, ¿no? En qué puesto de mi ranking está el odontólogo, ¿no? O la odontóloga. Y lo mismo la prevención, que entienden las personas, ¿no? Yo prevengo caries cepillándome 5 veces al día los dientes, por ejemplo, ¿no? Esa es una práctica, una acción ligada a una creencia, ¿no? Que tiene la persona. Por eso es que cuando hablamos de antropología de salud, buscamos todos estos elementos adentro de la cultura de ese grupo que se manifiesta ¿dónde? En la realidad cotidiana. ¿Por qué está en blanco esto? Porque con ustedes vimos esto en el eje uno. Y ahora fíjense cómo cobra características distintas, más profundas, más específicas, en este eje 2. Ahora entendemos cultura más ligada al campo de ustedes y cómo entendemos a la realidad cotidiana más ligada al campo de ustedes, ¿no? Bueno, ¿y dónde buscamos los sistemas de salud? Los buscamos. ¿M? Lo mismo, si ustedes van a la clase de antropología, ¿m? Van a ver que yo les decía lo mismo. ¿Dónde busco la cultura? En lo que la gente hace, en lo que la gente dice. Y con términos técnicos, ¿dónde busco la cultura? Es decir, ¿dónde busco el sistema de salud? Porque la cultura, cuando hablamos de salud, la denominamos sistema de salud observando a las personas, ¿no? Sus comportamientos, sus acciones, ¿no? Sus prácticas, le decimos en ciencias sociales, ¿sí? Sus percepciones, sus ideas, sus creencias, ¿m? Sus posicionamientos. Hay personas que tienen posicionamientos muy claros sobre salud mental, ¿no? Prestando atención y escuchando. ¿M? Y nosotros somos los que vamos conectando con cuerpo, con salud, con atención, con prevención, con enfermedad. Las personas lo van a vivir porque es su vida cotidiana, pero quienes tenemos que marcar el resaltador somos nosotros, es decir, ustedes como profesionales, por ejemplo, nosotros como antropólogos. Desde la antropología de la salud, nosotros los antropólogos no ejercemos una acción terapéutica. Lo que hacemos es acompañarlos, por ejemplo, a ustedes para que puedan aprender esta forma de analizar la salud y a los grupos humanos. Y también nos unimos a investigaciones que ustedes hacen, por ejemplo, para tener en cuenta toda esta mirada holística de la salud, ¿sí? Pero obviamente nunca, no existe una antropología clínica, por ejemplo, ¿no? Eso no lo vamos a hacer nunca. Y bueno, vamos cerrando con los modelitos de salud, ¿sí? Que son como ideales que organizamos, les damos nombre, para poder buscarlos en la realidad cotidiana de la gente. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Son creaciones teóricas, metodológicas. ¿M? Eso es todo para que no se nos haga un embolleré, un enredo, el análisis tan complejo de los sistemas de salud, ¿sí? Por un lado tenemos el modelo clásico, hegemónico, fuerte, lo vamos a ver la semana que viene, que es el modelo biomédico. Le decimos hegemónico porque aún con toda esta lucha del pensamiento crítico adentro de la biomedicina, por ahí sigue pasando que se sigue sosteniendo que en salud lo más importante es lo biológico, ¿no? Todavía pasa. ¿M? Después tenemos por ahí organizar los modelos alternativos al biomédico. ¿Qué hace la gente
cuando no acude a profesionales de la biomedicina, ¿no? Es decir, que se forman en las universidades nacionales autorizadas. Es decir, bajo el conocimiento científico avalado por toda la comunidad científica de las ciencias de la salud. ¿M? Cuando no recurrimos a esos saberes y a esos profesionales, ¿qué hacemos? ¿A qué recurrimos? Yo tomé la clasificación de Menéndez, que es un antropólogo argentino radicado en México hace muchos años y un referente de antropología médica, le dice él, no de la salud, pero que tiene aportes muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, él organizó lo que pudo percibir a lo largo de su trayectoria en las diferentes culturas, él los organizó en modelos alternativos, ¿no? Y a eso les dice la medicina popular, la medicina que es tradicional para las personas, recurren también a eso cuando no recurren a lo hegemónico, o a veces recurren primero a lo tradicional o a lo más popular y después al biomédico, ¿no? Y después cuestiones ya más New Age, complementarias, por ejemplo, como acupuntura, medicina alternativa, les dicen algunos, ¿no? Toda esta cuestión también de, no sé, articular, Reiki, meditación, cuencos, un poco de medicina, entre comillas, indígena, de algún pueblo indígena, y también un poco de biomedicina, ¿no? Hay como hay toda esta línea en la que eligen esto y no lo biomédico, y hay otros que combinan la biomedicina, la ciencia, con otras perspectivas de entender para entender a la mente y al cuerpo. Y después está otro modelo muy importante debido al acceso que tenemos a la información, que es el modelo de autoatención, que es muy interesante que se conozca porque de esa manera vemos cómo las personas nos autogestionamos para el cuidado de nuestra mente o de nuestro cuerpo, ¿no? Y a dónde buscamos información. Ustedes eso tienen que saber para poder también estar presente en esos canales de información y detectar si no está circulando información falsa, peligrosa, que termina poniendo en peligro, valga la redundancia, la salud físico-mental de las personas. Como pasó, por ejemplo, con el COVID-19, que el Estado hizo toda una línea dentro de CONICET, de un programa que es la lucha contra las fake news ligadas al COVID, por todo lo que las personas estaban haciendo para prevenir o para curar el COVID, que en realidad estaba poniendo en sumo riesgo su salud física y mental. ¿Mm? Esto lo vamos a profundizar. Bueno, ¿qué aprendimos hasta aquí? Importante marcar las ideas claves que yo les resalté, pero también las que para ustedes han resultado claves a lo largo de esta clase. Por favor, registren sus dudas e inquietudes para trabajarlas en las tutorías disciplinares. Y después creo que hemos podido dejar en claro cómo cada elementito de esta clase, eh, con cada elemento de esta clase, cómo todo se conecta con su formación profesional, con su perfil, ¿no? Y cómo todo esto puede beneficiar a su ejercicio profesional sumado a los aportes de psicología y de odontología social y comunitaria, ¿sí? Espero que así haya sido. Ujú. Y aquí tenemos la bibliografía, el texto ya está disponible en el aula virtual, está el libro entero, ustedes solamente lean lo que yo les indico aquí, solamente eso, ¿sí? Muy bien, muchas gracias estudiantes, gracias bueno, por el aguante, ¿no? En esta situación. Les envío un cálido saludo y estamos en contacto el lunes para charlar sobre sus registros, sus dudas e inquietudes y avanzar y cerrar este tema ligado a antropología social. Un abrazo.